yo voy a predicar un mensaje como nunca he predicado. Lo que voy a predicar hoy, creo que nunca lo he predicado de la manera que lo voy a predicar. Es serio, es delicado, es importante. Es como para que ninguno de nosotros despabilemos, sino que estemos pendientes y tratemos de llevar la secuencia de lo que vamos a compartir. Por eso vamos a pedir al Señor que abra nuestro entendimiento, que dé la autoridad a este siervo inútil para predicar una palabra tan seria como esta. Señor, cuando conocemos más de ti, cuando empezamos a estudiar sobre lo que tu palabra dice de ti y nos damos cuenta de quién eres y podemos conocer un poco más de ti, más de lo que hemos conocido por años, nos quedamos espantados, nos quedamos sorprendidos y queremos de verdad aprender lo que tu palabra nos dice. Y yo pido que esta mañana la vida de algún hermano cambie totalmente. La vida de alguna persona o de muchas personas cambie totalmente. Porque tu palabra es poderosa, es eficaz y es capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Y por eso esta mañana te pido, Señor, que hagas eso a través de tu palabra, por medio de este siervo inútil que solo quiere ser un portavoz, un canal para hablar a esta gente linda. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay una serie que estamos predicando desde hace unos 2 meses que se llama Lo que conocemos de Dios. Y hemos estado enseñando diferentes facetas de lo que conocemos de Dios. Y nos hemos dado cuenta que lo que conocemos de Dios es bien poquito, pero es suficiente como para ser salvos, suficiente como para ser santos, para ser buenos cristianos, suficiente como para también ir al infierno si no tenemos cuidado. Y yo voy a compartir esta mañana, este domingo y el siguiente domingo que me toque predicar, lo que conocemos sobre la ira de Dios. Lo que conocemos sobre la ira de Dios. No sé cuánto usted conoce sobre la ira de Dios. No sé cuánto realmente ha entendido sobre la ira de Dios. Pero la Biblia habla de la ira de Dios. Como una manera de introducción, quiero contarles a algunos que no saben y recordarles a los que ya saben que la Biblia habla de los atributos de Dios. Y los atributos de Dios se pueden definir como aquellas características de Dios particulares o no de Dios. Algunos no están de acuerdo con que se use la palabra atributo porque da la idea que como si el hombre le atribuye a Dios algo y a Dios no se le puede atribuir nada porque Él lo es todo, lo es completo, no le hace falta nada. Amén, hermano. Otros prefieren llamarle las perfecciones de Dios, sus características, sus perfecciones características. Y dentro de esas perfecciones características de Dios existen las 2 clasificaciones. Muchos le dan diferentes nombres, muchos teólogos le dan diferentes nombres a esas características o esas perfecciones de Dios. Y están, por ejemplo, está una que
tiene que ver con los atributos incomunicables de Dios. Le llaman los atributos incomunicables de Dios. A esa misma división otros teólogos le llaman los atributos absolutos de Dios. Otros le llaman también los atributos naturales de Dios. Pero estos son los mismos. Son atributos incomunicables, es decir, que le pertenecen solo a Él y no a nadie más. Podríamos mencionar muchos como la eternidad, la infinidad, la omnipresencia, la omnipotencia, etc. Pero la otra clasificación se conoce como los atributos comunicables, o también los atributos relativos o los atributos morales. Y estos atributos sí son comunicables con sus criaturas, con sus hijos. Dentro de estos atributos puede estar el amor, la santidad, la justicia, y todos ellos son comunicables. Es decir, que podemos nosotros tenerlos también en cierta medida. Pero hoy quiero detenerme en lo que conocemos de Dios sobre la ira, que es un atributo. Sobre la ira de Dios. Yo voy a señalar 4 clasificaciones de las concepciones que los hombres tienen sobre la ira de Dios. Y mientras yo las leo, las 4, quiero que ustedes de una manera dinámica e inteligente vayan haciendo esa clasificación y ubicándose ustedes si pertenecen a alguna de ellas o no. Número 1, están los que tratan de excusar a Dios cuando se habla de la ira de Dios. No, Jesús no se enojó. No, es que Dios no se enoja. No, es que Dios no se enoja. Dios no se puede enojar porque Dios es santo. ¿Cómo se va a enojar Dios si Dios es santo? No sé si usted entra ahí. Están los que ven el atributo de la ira de Dios como una mancha en la Biblia y en el carácter de Dios. Lástima, tan bonita la Biblia. Lástima, tan bonito el mensaje. Pero miren, Dios airado, Dios enojado. No es posible. En tercer lugar están también los que consideran demasiado severa la ira de Dios y que dicen, pero ¿cómo Dios puede ser tan severo? ¿Cómo Dios puede ser tan malo? ¿Cómo Dios puede matar? ¿Cómo Dios puede hacer esto, puede hacer lo otro? No sé si usted entra ahí. Y están también los que no conciben la relación entre el amor de Dios o el Dios amoroso, misericordioso y su terrible ira. ¿Cómo es posible? Si Dios es amor, ¿cómo es que va a ser fuego consumidor? ¿Cómo es posible que si Dios está lleno de amor no está lleno, es amor? Es amor, ¿cómo es posible que también va a ser ira? Es inconcebible, no se puede entender eso de Dios. Y en esas 4 clasificaciones me atrevo a decir que está buena cantidad de la humanidad. No podría decir exactamente porque son clasificaciones que yo hice en base a mi investigación. Pueda que sean más, pero estas 4 abarcan la mayoría. Pueden abarcar ateos, pueden abarcar cristianos legalistas, pueden abarcar cristianos liberales, puede abarcar cualquier tipo de religión en el mundo. Esas 4 clasificaciones, no sé en cuál está usted, pero usted está en alguna de ellas o por lo menos 2 de ellas. Y quizá deberíamos preguntarnos un poquito más adelante, yendo un poquito más adelante, ¿y la iglesia cómo ve la ira de Dios? ¿Y cómo miramos nosotros la ira de Dios? Y tengo que decir con mucho miedo, con mucha lástima, con mucha pena, con mucho temblor, que la iglesia se ha venido descaradamente se ha venido degenerando en cuanto a lo que es la ira de Dios con el paso de los años. Porque lo que ha pasado es que nosotros
estamos teniendo en nuestras iglesias una cantidad de personas llenas de codicia, llenas de orgullo, llenas de sexo, de sexualidad, de pornografía, de vicios y una influencia casi inmedible de las filosofías modernas de vida, como el hedonismo, como el humanismo y diferentes concepciones de la vida moderna, o no moderna sino posmoderna, donde el centro de todo es el hombre, donde el centro de todo es el yo y no Dios. Y hemos venido considerando una iglesia que no puede escuchar un mensaje de ira de Dios, que no está capacitada para oír un mensaje de ira de Dios, porque se habla mucho de la gracia, se habla mucho con exageración del perdón, se habla mucho con exageración de la paciencia de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, y eso abunda en nuestros púlpitos. Pero si se habla con exceso la gracia de Dios, si se habla con superabundancia o con la totalidad de la creencia de la gracia de Dios, pregunto, ¿por qué no podría hablarse de igual manera sobre la ira de Dios? Si las dos son características de Dios, si las dos son atributos de Dios, si los dos son cualidades de Dios. Por eso es que hoy nuestra iglesia intentará esta mañana hablar sobre la ira de Dios. Y quiero que ustedes tomen en serio el mensaje de hoy. Primero, yo quiero animar a la iglesia esta mañana a que mejore su concepto de la ira de Dios, porque esa es una cosa que tenemos que aprender seriamente, con cinturones puestos y con determinación y con inteligencia. Tenemos que aprender seriamente sobre la ira de Dios. Yo preguntara esta mañana a alguno, pero como no es una clase, yo lo pregunto en voz alta: ¿cómo nosotros conocemos o cómo imaginamos la ira de Dios? ¿O cómo la enseñamos? ¿Cuál es su idea sobre la ira de Dios como cristiano de la iglesia Emanuel? ¿Cuál es su idea, su concepto sobre la ira de Dios? La mayoría de personas, la mayoría de hombres piensan en la ira de Dios en una paralelo, en una comparación con la ira de los hombres, y piensan que Dios es un Dios que se enoja y solo miran a su mamá enojada, a su papá enojado, o al pastor enojado, o a su jefe enojado, o a su suegra enojada. Y vean, así siendo puntualmente, algunos de los conceptos, de los posibles conceptos que se forman en la mente de nosotros en la medida que pensamos en la palabra ira de Dios. Uno de ellos, pues, es la pérdida o el dominio propio, la pérdida del dominio propio, o una explosión de ira que consiste en que aún los ojos le cambian a la persona que está enojada, lleno de ira. Cuando uno se enoja, cambia el semblante del rostro. ¿A quién es la persona más enojada que usted recuerda desde niño? En esa experiencia, ¿quién fue la persona más enojada? Más enojada. Pero vamos a ver, haga una cara enojada, por favor, haga una cara brava, pero brava, y mire a su vecino a ver qué tal, a ver cómo se ve esa cara.
Hey, vamos a ver esa cara enojada. No, no, no se rían. Yo no les dije que se rieran. Ustedes a reírse. No, quiero una cara enojada, sin risas. Hay unos que es de más, no pueden enojarse ahorita. Pero no sé si alguna vez alguno de ustedes ha agarrado el plato, la vajilla que le dieron para el matrimonio y la ha somatado en la pared. ¡Ya! Enojado, muy enojado. Entonces sugiere, la primera idea sugiere que la gente cambia de visión, mira todo rojo, suda, da vueltas para allá y para acá y está muy enojado. Y es capaz de cualquier cosa. Es capaz de matar. Llega hasta el punto de que es capaz de matar. Si en ese momento se le cruza el chucho, le pega una patada. Si se le cruza la suegra, le pega un trompón a la vieja. Si, hermano, el hombre enojado, el hombre airado, cuando no quiere a un hermano, lo vuelve a ver con ojos de no pocos amigos. Y entonces la gente piensa que Dios es así. Es equivocado. Nunca pensemos que Dios es un iracundo que pierde el control. Otros se quedaron con la idea desde su niñez de que cuando se enojan lloran. ¿Quiénes lloran cuando se enojan? ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama impotencia. La persona que llora porque está enojado es porque se siente impotente. Él quisiera matar a la persona con quien está enojada, pero como sabe que no puede, entonces llora de cólera. Eso es un llanto por impotencia, porque esa persona siente que su orgullo está herido, siente que no es justo lo que le hicieron, lo que le dijeron. Pero cuando Dios aplica su ira, no lo hace como un monstruo feroz. Cuando Dios practica su ira, no lo hace como alguien que ha perdido su confianza, su poder, como alguien que quiere destruir con todas las ganas de su alma y con toda la amargura que llegó a su corazón. Dios no se enoja así. El enojo de Dios no es así. No lo vean así. Tal vez, y hay una diferencia entre lo que Dios haga y lo que nosotros sintamos. Por allá por 1740, un predicador que se llamaba Jonathan Edwards predicó un mensaje: pecadores en las manos de un Dios airado, en Nueva Inglaterra. Y dice literalmente que la gente estaba en las bancas y se agarraban de las bancas porque sentían que se iban al infierno. Así cuenta la historia. Levantó un avivamiento en Nueva Inglaterra. Pero el punto es, mis hermanos, que no es tanto lo que Dios o cómo Dios tenga su semblante, cómo Dios esté enojado, sino el punto es cómo lo sentimos nosotros, cómo lo pensamos nosotros. Y ahí puede haber equivocación. Por eso digo, Dios no es un Dios monstruosamente enojado. No podemos usar esta idea para aplicársela a Dios y empezar a hacer nuestras reflexiones o nuestras valoraciones de Dios y decir: Dios está enojado, seguramente los ojos se le pusieron rojos ahora que va a consumir a Sodoma y Gomorra. Dios está enojado, Dios me quiere matar, Dios está bravísimo, se le puso saliva en la boca. No, Dios no es así. Así no es la ira de Dios. Lo que pasa con nuestros conceptos sobre
la ira de Dios es que hay una palabra que se llama antropomorfismo. Y el antropomorfismo es atribuir a Dios cualidades humanas o pensar, o como la Biblia muchas veces nos enseña el antropomorfismo, nos habla de los ojos de Dios, de la boca de Dios, de los pies de Dios, nos habla, pero Dios es espíritu, Dios no tiene ojos como los nuestros, ni tiene manos como las nuestras, pero esas declaraciones son antropomorfismos que nos sirven a nosotros para entender, tener una idea de Dios. Es como la manera en que Dios se da a conocer para que estas mentecitas de hormiga podamos ir entendiendo algo de Dios. Cuando uno atribuye a Dios la ira, o cuando uno atribuye a Dios el antropomorfismo en el tema de la ira, esa sería la palabra correcta, tiene la tendencia a verlo como acabo de describirlo, como un ser incontrolable. Pero no puede ser así Dios, no es así Dios. Dios se enoja cuando tiene que enojarse. Dios está airado cuando tiene que airarse. Dios no pierde el control solo porque este día se levantó enojado, porque este día se levantó con el pie izquierdo. Dios no pierde el control. Dios es un Dios estable. No es un Dios que tiene problemas psicológicos. ¿Cuántos dicen amén? Porque como que no quieren ustedes aceptar lo que yo estoy diciendo. Si decimos amén, Dios no es un ser enfermo. Dios no es un ser enfermo. Dios es un ser santo con un carácter maravilloso. Ahora, el concepto de la ira de Dios en la Biblia es interesante, porque oigan esto, hermanos, cuando vemos nosotros la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos la manifestación de la ira de Dios, y la encontramos en ningún momento como algo caprichoso, como algo desenfrenado, como algo que es producto de un ser irritable, de un ser moralmente indigno, como alguien que es un humano. Al contrario, la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis le atribuye a Dios una acción moral y una acción donde Él ejecutó su ira, o la ejecuta, o la ha ejecutado, la ejecuta y la ejecutará. Y por eso la pregunta es: ¿se enoja Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Se enoja Dios? La respuesta es sí. Sí, Dios se enoja. Dios se ha enojado, Dios se enoja y Dios se enojará. Porque la ira es un atributo, una perfección, una característica de Dios. Un día yo le preguntaba a mi familia, a Gerson y Uni, estábamos cenando, y yo les preguntaba a ellos: ¿acaso sería un Dios bueno el que viera lo malo y no se enojara? ¿Sería Dios bueno al ver lo malo y no se enojar y no enojarse? Y hubo no poca discusión, pero Dios reacciona adversamente hacia el mal cuando tiene que hacerlo, cuando debe hacerlo, y es justamente esta reacción adversa hacia el mal la cual constituye una parte necesaria de la perfección moral de Dios. Porque si Dios no se enojara con el mal, si Dios no castigara el mal, si Dios no corrigiera el mal, entonces Dios tendría una falla moral. La falla moral sería que Él
consciente del mal. Entonces Dios no sería santo, no sería perfecto, ya le encontraríamos una falla. Es decir, que el hecho de que Dios se enoje no lo hace a él malo, sino que Dios es bueno, Dios es correcto, y si se enoja, se va a enojar no con la indignación, con la actitud iracunda de los seres humanos o con la actitud egoísta de los seres humanos, pero sí se va a enojar, como dice Romanos, la ira de Dios es según verdad. Entonces dígale a su vecino: Dios se enoja, hermano, tened cuidado, Dios se enoja. Pero sin pensar en esa idea humana o del antropomorfismo que les estaba tratando de decir. En la Biblia, entonces, vemos que la ira de Dios se revela desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando encontramos a Dios sacando del huerto a Adán y a Eva y permitiendo que mueran. Pero cuando encontramos al Cordero sentado en el trono en Apocalipsis con las copas de la ira de Dios, entonces, ¿cómo es la ira de Dios en la Biblia, hermano? Ya que está en toda la Biblia, ya que se menciona en toda la Biblia, en la Biblia, la ira de Dios, y esto no se nos debe, si algo se nos debe quedar esta mañana, sencillamente algo que nos quede aplicable, es que la ira de Dios en la Biblia está enseñada más bien como algo judicial, como una acción judicial. Y una acción judicial es que, como la ira de un juez, que cuando administra justicia tiene que darle al malo lo que merece y al bueno lo que merece. Y eso el juez nunca lo debe hacer enojado, sino que lo debe hacer simplemente en el ejercicio de su profesión, en el ejercicio de la aplicación de la norma de una ley. Y cuando él hace el ejercicio, no tiene que estar enojado, sino que cada uno de los que están en el juicio recibe lo que merece, recibe lo que es digno de recibir. Quiero que lean Romanos capítulo 2 y versículo 5. Dice Romanos 2:5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando el Señor va a aplicar la ira, va a aplicar la ira en base a un proceso de vida, a un proceso de aplicación de una norma, de una ley, de una indicación. Y dice el versículo 6: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Es yuca este pasaje. ¿Están de acuerdo? ¿Sabe cómo le pediría yo que usted le dijera a su hermano? No se lo voy a pedir, pero porque yo casi siempre cuando le pido que le diga algo a su hermano, que sea algo positivo, no negativo, pero decirle: no te escapas. No te escapas. A Dios no se le puede engañar. A Dios sí no lo podrás engañar, porque Dios te va a pagar conforme a lo que has hecho. Y por eso es que es justo juicio de Dios, porque Dios no pagará ni más, pero tampoco menos.
y no se escapará ninguno de todo lo que hace. Cuando yo pienso en esto, entonces yo debería de empezar a ver el pecado como lo que realmente hay que ver. Porque la mayoría de personas en la iglesia y en el mundo miramos el pecado como una debilidad. Ay, es que yo soy débil con el cigarro, y que yo soy débil con la pornografía, es que yo soy débil con esto, es que yo soy débil. Y hemos exaltado tanto o ponderado tanto la idea de que tenemos una debilidad por sobre todas, pero cuando nos damos cuenta, no es una sola, sino que es un montón. Tenemos debilidad para mentir, tenemos debilidad para robar, tenemos debilidad para esto, tenemos debilidad para lo otro, y un montón de debilidades, y debilidades ya no es una sola, no que es un puño. Y cuando vemos ese puño de debilidades a la luz de la aplicación del juicio de Dios, y Dios pagará a cada uno, entonces mi concepto debería empezar a cambiar. Mi concepto debería empezar a decir: híjole, yo tengo que ser diferente. Entonces ya no puedo ver el pecado como un ¿cómo se llama? Como una canita al aire. Entonces ya no puedo ver el pecado como un simple desliz y luego yo ya vengo. Eso es otra cosa. Ese sería otro sermón sobre cómo es la gracia de Dios y cómo es el perdón de Dios. Pero nunca podemos darle toda la potencialidad a la gracia de Dios sin dársela a la ira de Dios. Mire lo que dice Jesús. Lucas, capítulo número 12 y versículo 47. Jesús es la persona que más autoridad tiene por sobre todos, aunque los escritores de la Biblia tienen autoridad, pero si hay alguien que tenga más autoridad, Jesús es uno de ellos. 12:47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué va a pasar? Más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. ¿Qué está hablando aquí la Biblia? ¿Qué está diciendo la Biblia? Está hablando de la responsabilidad humana. Usted y yo tenemos responsabilidad de lo que hagamos, y esa responsabilidad va a crecer en la medida que crece nuestro conocimiento de Dios. Por eso es que a los romanos se les escribe que aquellos que antes de Cristo vinieron, vivieron y murieron, a ellos Dios los va a castigar en base a la luz que tenían, en base al conocimiento que tenían, pero que nadie se queda sin su justo juicio. Nadie se queda. Eso es lo que dice aquí la Biblia. Eso es lo preocupante. Ahora, en la Biblia, la ira de Dios, en segundo lugar, es también algo que eligen los hombres. No es algo que elige Dios. Y esto nos puede dar el parámetro para poder entender muchas de las cosas de la Biblia que de repente no hemos entendido. El por qué Sodoma y Gomorra, el por qué el diluvio, el por qué esto y lo otro. El hombre elige. El hombre decide si la ira de Dios va a ser aplicada a él o hacia ellos o no. El infierno no es una experiencia mandada por Dios, sino que más bien es un estado en el cual el hombre mismo decide entrar. Es un lugar al cual el hombre decide entrar porque rechaza la luz que Dios le ha dado, la revelación que Dios le ha dado, el conocimiento que Dios le ha dado de su palabra. El conocimiento de Dios lo rechaza. Y por eso es que Juan capítulo 3 y mucha otra palabra, versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, versículo 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas
que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Entonces no es Dios el que prepara el infierno desde antes de la fundación del mundo. Aquí voy a meter a todos estos mundanos, estos hijos del diablo, aquí los voy a meter, estoy bravo, estoy enojado y con los ojos rojos. Es el hombre el que construye su estado de infierno en la medida que él rechaza la revelación de Dios, la luz de Dios. Versículo 20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, hermanos, ese es el asunto de la ira de Dios. Ahora, es bonito que nosotros nos vayamos esta mañana a nuestra casa con la certeza, con la claridad, con la seguridad de que en la Biblia nunca Dios trata de ocultar su ira. Dios no trata nunca de ocultar su ira. Si Dios hiciera eso, ¿cómo podría Él ser un ser confiable? Si Dios, porque en la Biblia hay pasajes donde uno dice, pero ¿por qué se puso esto? Especialmente el tipo de gente que considera que Dios no debe enojarse. Pero ¿por qué? Quizá Dios falló, o Dios no le dice ahí, por favor, Moisés, ¿por qué escribiste eso? O Pablo, ¿por qué escribiste eso? Simplemente Dios permite que la Biblia hable de la ira, y se habla de la ira de Dios. Se habla de la Biblia, de la ira de Dios con tanta claridad. Hay muchísimos pasajes en la Biblia. Algunos creen que hay mucho más en la Biblia sobre la ira que sobre el amor. Lo único que nosotros cristianos hedonistas no hemos visto, la ira, pero que habla muchísimo sobre la ira. Y yo estuve leyendo varios pasajes. Quiero que lean uno conmigo. Este pasaje es tremendo, Deuteronomio 32, 29. Quiero que lo lean en pantallas y que vean qué tremendo lo que dice aquí. Solo leo dos pasajes que son tremendos y no los vamos a comentar, pero solo los vamos a leer. Miren, Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo soy. ¿Quién está diciendo eso? Dios. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Lo que voy a decir, está diciendo Dios, lo voy a decir yo. No es que lo está diciendo un Dios que está al lado mío, lo estoy diciendo yo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre, si afilare mi reluciente espada y echara mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. ¿Duro o no duro? ¿Categórico o no? Ay, Dios, hermano. Miren este otro pasaje, Nahum. Este libro tal vez no lo conocen ustedes, no saben dónde está, pero Nahum capítulo 1. La señorita que está en proyección sí sabe dónde está. Nahum capítulo 1 y versículo 2 dice, miren lo que dice: Jehová es Dios celoso y vengador. ¿Cómo es Dios, hermano? Es duro eso. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente. Repitan eso conmigo: no tendrá
todas las gallinas que te comes a escondidas, tienes que pagarlas. Tremendo, ¿no, hermano? Tremenda la palabra. Ese es el punto. Eso es serio. ¿Dónde nos quedamos? Versículo 3, ¿va? Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar, y agota todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden o se parten, digamos, las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con indignación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Es dura esta palabra? ¿Quieren que la prediquemos? Esa es la palabra, y esa es la realidad. Entonces la Biblia está llena. Vamos a terminar viendo un par de casos, y aquí sí un poquito nos vamos a detener. A este caso yo le llamo un caso de adoración juzgado. Así le puse: un caso de adoración juzgado, o un caso de adoración al que le cayó la ira. Por favor, lean conmigo, vayan a Levítico capítulo 10 y pongan atención. No solo los de alabanza, ustedes de alabanza, a ustedes son los primeros que, miren, les cae, pero también a todos los que venimos a adorar, los que venimos a alabar. Miren lo que nos va a caer si no tenemos cuidado con la ira de Dios. ¿Ya lo tienen? 10:1 de Levítico dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre la cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, ¿y qué pasó? Y los quemó, y murieron delante de Jehová. Versículo 3: Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré. Oiga, qué tremendo eso. Es como que está diciendo: entre los que vienen a adorarme al culto me santificaré, o manifestaré mi santidad, quiere decir él. O sea que no cualquier cosita se le puede dar a Dios. Entre los que se acercan manifestaré mi santidad. Pero ¿qué dice? Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Qué quiere decir eso? Cayó no es con Y, sino que con el Y. Se quedó callado. Cayó sería un solo plastazo, pero no cayó, sino que se quedó callado. Ahora, por favor, piensen conmigo unos minutitos en esto que está pasando aquí. Aarón fue nombrado como sumo sacerdote. Entonces él tiene varios hijos, su familia y todo, y un día 2 muchachos, hijos de él, en un culto, los 2 hijos de Aarón, 2 muchachos, Nadab y Abiú, dicen: hey, ofrezcámosle incienso al Señor, mucha. Y entonces, pues, está bien, le dice, hagámoslo pues, y consiguen incienso. Y yo pregunto,
¿Qué de malo había en ofrecer incienso? ¿Qué de malo hay que yo venga al culto y le quiera dar a Dios mi culto y mi adoración? Por eso es que es bien complicado cuando uno piensa en esto. Oigan esto que voy a decir. Oigan esto, que no se les olvide. Nunca. A mí no se me ha olvidado nunca. Desde hace años lo practico. Señor, le digo yo al Señor, no podemos adorarte como tú te mereces. Solo queremos adorarte como debemos hacerlo. Y entonces uno empieza a ver todos los tipos de culto que existen en la iglesia cristiana y en el mundo. Los cultos a Dios. Una cosa es que yo dé mi culto y otra cosa es que a Él le agrade mi culto. Porque al menos estos pobres patojos no se sintieron, Dios no los valoró. Dos muchachos que están ahí son hijos del sacerdote, hay un gran culto y ellos también quieren sobresalir un poquito y ofrecerle incienso, y ahí no hay nada de malo. No, uno se pregunta, ¿no sería exagerado Dios? No sería exagerado Dios que por qué mata a estos dos muchachos si están aquí tocando el piano, están haciendo. ¿No será que Dios, no será muy exagerado Dios, la ira de Dios? ¿Por qué los mató? ¿No será injusto eso? La gloria de Dios los mató. O sea que la gloria de Dios cayó y los mató. Por eso es que uno tiene que, cuando está pidiéndole a Dios, Señor, que venga tu gloria, uno tiene que tener cuidado y saber qué le está pidiendo. Cuando uno le pide a Dios la gloria, Señor, que descienda tu gloria, porque la gloria puede ser también muerte. Si uno no está claro, de repente uno va a quedar tendido aquí en la iglesia. ¿Y qué le pasó? Un ataque le dio. No, Dios lo mató. Y mire, yo pensaba, ¿cómo puede eso suceder en la iglesia cuando uno le ofrece incienso o fuego extraño, incienso que no le agradó al Señor? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede aplicarse? ¿Sabe qué? Si nosotros pensamos espiritualmente, podría ser así. Hay gente que se empieza a morir espiritualmente, se empieza a morir, a perder su visión de Dios, a perder. ¿Sabe por qué? Porque le dieron fuego extraño al Señor. Y tal vez no es que caen muertos de un solo, pero empiezan a morirse. La ira de Dios cae sobre ellos. Cuando uno piensa en por qué Dios hizo esto, pueden haber muchas respuestas. Una de ellas es simplemente la ira cayó sobre ellos. Y es como lo que estamos predicando esta mañana. La ira de Dios cayó sobre ellos, y cayó sobre ellos porque ellos sabían cómo tenía que ser el culto. Porque Aarón sabía cómo debía ser el culto, porque la palabra decía cómo debería ser el culto, y ellos hicieron algo que no deberían hacer. ¿Duro ese caso, sí o no? Segundo caso duro. Este es duro también. A este yo le puse, no basta con las buenas intenciones. Dios nos necesita de ayuda. Ese podría ser otro título de este. Dios nos necesita de ayuda. Segundo de Samuel capítulo 6 y versículo 3. Segundo de Samuel capítulo 6 y versículo 3. Dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab. Darío dice, no dice Darío. Usa y Darío, Taío es él, ¿verdad? Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David tocaba
y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes se tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió con Usa o contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Imagínense lo que pasó ahí, hermano. Imagínense lo que pasó. Era un gran culto. Era un gran culto, una celebración con danzas y una alegría tremenda, porque David está trasladando el arca del pacto. El arca era el lugar o la caja, digamos, donde la presencia de Dios se manifestaba. Sí, sencillamente, una caja donde, con unos querubines, donde la presencia de Dios se manifestaba. De ahí hablaba Dios. Y ellos están trayendo el arca. Y Jehová hace esto. Uno se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Por qué Dios no se agradó de la actitud de Usa? Porque ellos vienen caminando, vienen jalando el arca, y los bueyes que jalaban la carreta del arca se tropezaron y el arca se iba a caer. Y se va a caer el arca de Dios. Imagínense, es como que este púlpito de vidrio bonito, de repente se está temblando aquí, se pone a temblar en el Valle de las Hamacas, se pone a temblar y el púlpito empieza y viene de regreso, y entonces corre Eduardo o Darío que están cerca y detienen el púlpito, porque si no lo detienen se va a caer. Vamos a ver, ¿cuántos han pasado una experiencia de un temblor, pero de un temblor fuerte, donde se movían las cosas en su casa y usted fue corriendo a detener algo? ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Qué fue a detener usted, hermano Trini? No, es que usted no me está entendiendo, hombre Trini. Cuando estaba temblando, usted fue corriendo porque algo se estaba cayendo. ¿Qué fue? Ah, vaya. Entonces usted fue el que no se quería caer. No. ¿Y usted qué fue lo que detuvo? Un televisor, dice el hermano. A mí me pasó lo mismo, hermano. Mire, estaba un temblor y estábamos en la sala y entonces cuando estaba temblando, ¿sabe qué hice? Lo primero que fue agarrar el televisor. Para vergüenza mía lo digo, pero después Juni se rió de mí, los bichos se rieron de mí, porque en vez de agarrar a un hijo, al televisor agarraste, o a la mujer. Bueno, a la mujer que le cayera la casa encima, pero al televisor no. Entonces mire, es como las reacciones inmediatas que uno tiene ante una situación así, ¿no es cierto? ¿Cierto? Entonces Usa, cuando ve que el arca se está cayendo, él corre y la agarra. Yo le pregunto, ¿qué de malo hay en eso? ¿Por qué Dios lo mata? ¿No será que está mal Dios con su ira? ¿No será que está así empunchado, enojado como estábamos hablando? ¿No será eso? No. Lo que pasa es que Dios había dicho cómo tenía que llevarse el arca, y lo que ellos estaban haciendo era un culto extraño. Otra vez era un culto extraño. Otra vez estaban haciendo lo incorrecto. Es por eso, hermanos, que es tremendo lo de la ira de Dios. En esos ejemplos Dios aplicó su ira. Ahora, usted me dice, pastor, pero es que eso es del Antiguo Testamento, eso ya no pasa con nosotros, porque ya no hay arca, porque ya no va a pasar eso. Aquí no se va a morir Darío nunca, ni Fernando, ni Javier, no se van a morir, ni yo, ni nada. No, Jonathan,
No se va a morir Jonathan, tal vez se muere la hermana Lucy, pero no se va a morir nadie. Aquí no se va a morir nadie. Pero vayan a otro pasaje que este es tremendo y este es de nosotros. Hechos, capítulo número 5. Y con este terminamos. Hechos capítulo 5. Y con este terminamos, aunque yo sé que no quisieran terminar algunos, porque otros siempre se duermen. Yo entiendo pues lo que significa estar cansado. Pero hermano, 5:1, ¿qué dice? Si ya lo tenemos ahí arriba, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues esto, o por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, ¿qué pasó? ¿Qué significa expiró, hermano? ¿Algún médico que esté aquí? ¿Qué significa expiró? Estiró los zules, estiró las patas, se murió. Podría decirse se murió. Pueden decir ustedes se murió Ananías. Bueno, ahora preguntémonos, ¿por qué Dios fue tan severo y mató a Ananías? Si, ¿qué es lo que Ananías estaba haciendo? Trayendo una ofrenda. ¿Saben por qué la trajo? Cuando uno lee en la Biblia hay un contexto de por qué lo trajo. Hubo un hombre que se llamaba Bernabé. De hecho no se llamaba Bernabé, pero en ese tiempo él quiso traer una ofrenda muy generosa y la puso a los pies de los apóstoles y le apodaron Bernabé, que significa hijo de consolación. Entonces Ananías y Zafira vendieron una propiedad y dijeron: hey, mira el nombre que le pusieron, qué bonito, ¿no sería bueno que hagamos nosotros lo mismo? A ver qué nombre nos ponen. Y ellos venden una heredad, pero el acuerdo con los apóstoles era: si alguien vende una heredad y la quiere dar, tiene que darla toda, si no, no de nada. Oigan qué complicado esto también, porque eso aplíquenlo ustedes a sus diezmos. Usted, Señor, te va a dar un poquito, pero no todo. Poquito, solo para. No. Dijo: no, si van a dar, den todo, y si no, mejor no den nada. Pero ellos dijeron: traigamos el precio de la heredad y ponemos una parte y la otra la sustraemos y la guardamos. Y decimos: bueno, algo es algo, ¿no? Está bueno que lo hagamos. Pero mire lo que pasó. Cuando ellos hacen eso, dice que Pedro no sabía lo que habían hecho, pero algo pasó, una revelación del Espíritu Santo, y dice que cuando Pedro vio a Ananías, algo debe haber pasado, el Señor le reveló, y entonces dice que lo confrontó y cayó muerto, expiró. Versículo 5: y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Versículo 6: y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. ¿Hubo vela? Qué duro, qué yuca. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué dice? ¿Dónde nos quedamos? Versículo 7: pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabía lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Deténganse un poquito ahí. Antes de esto, está la reunión, están en el templo, está la reunión, hay un montón de gente cristiana. Pedro ya fue, Ananías ya fue envuelto en una sábana y ya lo fueron a enterrar. No sé si ya tenían hoyos hechos o qué, ya tenían, y lo fueron a enterrar. Y entonces de repente viene entrando la mujer. ¿Qué es lo primero que pasa cuando alguien se muere, hermano? Le avisan a la esposa para que ella empiece a celebrar. Por fin, Señor. Y ¿sabe qué, hermano? La pregunta es: están todos reunidos,
Y viene ella y entra. ¿Qué pasó? ¿Le habían avisado? ¿Qué habían hecho? ¿No será que usurparon sus derechos, ustedes abogados? Porque le enterraron al hombre. Tal vez sabían que no lo querían mucho, no sé, quizá la suegra dio la orden, pero lo que ahí no se sabe el contexto exactamente. Pero lo cierto es que lo enterraron y no le dijeron nada a la mujer. Y entra la mujer y todos se le quedan viendo. ¿Por qué no se levantó alguno ahí y le dijo: hey, mira, ya sabes lo que pasó? Todos se quedan callados, como que no saben, ¿verdad? Que es algo feo el cuadro. ¿Por qué Dios hace eso, hermano? Eso fue promovido por Dios. Dios le tapó la boca a ellos. Dios ordenó como debería ser. Versículo 7, vamos. Versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas. ¿Cuántas horas han pasado? ¿Cómo era el pueblo? ¿Grande o pequeño? Digamos que haya sido como Santa Ana, que no era así, era un pueblo pequeño. ¿Cuánto se necesitaba para ir a avisarle? No había WhatsApp ni había todo eso, pero ¿cuánto se necesitaba para ir a avisarle? 3 horas. Sucedió que entró su mujer y sabiéndolo que había acontecido, no sabiendo lo que había acontecido. Versículo 8. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué viniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él. ¿Y qué pasó? ¿Qué significa expiró? Dijimos. Y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Por lo menos ahí sí, ¿verdad? Juntos vivimos, juntos moriremos. Y vino gran temor sobre la iglesia y de todos los que oyeron estas cosas. Hermano, ¿por qué mató Dios a Ananías? En resumen, ¿por qué Ananías y Zafira? ¿Por qué los mató? ¿Ah? Por mentirosos. Muy bien, por una mentira. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes mienten? Entonces el Señor, ¿será que, por qué no los ha matado a ustedes? Algunos de ustedes ya estuvieran enterrados 7 veces. Que dicen más mentiras que verdades. ¿Por qué no nos ha matado el Señor? ¿O por qué no nos mata? Los eventos en los que Él aplicó su ira fue su determinación, su soberanía, como Él lo quería hacer. Pero el hecho de que nosotros no muramos cuando hacemos mentiras no significa que la ira de Dios no va a venir sobre nosotros. ¿Queda claro? Termino esta mañana diciendo una cita de Parker. Dice: el gran Dios, pudiendo destruir a todos los enemigos con una palabra en su boca, es indulgente con ellos y provee a sus necesidades. No es extraño de Él, que hace bien a los ingratos y malvados. Nos manda a bendecir a los que nos maldicen. Si uno dice: ¿cómo voy yo a maldecir? Venite al piano. ¿Cómo voy a maldecir yo a bendecir a este que me maldijo? No. Piensa uno, tiene miedo porque se puede morir, ¿verdad? Yo noté que no quería venir, como que tiene miedo de morirse. Dale con cuidado, Darío. Si suena es porque no se murió, hermanos. Volvamos aquí, vuelvan aquí por favor, dejen a Darío. No es duro que Dios nos mande a bendecir a los que nos maldicen, dice Él, pero no piensen los pecadores que escaparán. El molino de Dios va despacio, dice Él, pero muele muy fino. Cuanto más admirable sea ahora su paciencia y benignidad, más terrible e insostenible será el furor
que su bondad cuando Él aplique su ira. Dios se enoja contra el pecado porque es una rebelión contra su autoridad, un ultraje cometido contra su soberanía inviolable. Los que se sublevan contra el gobierno de Dios aprenderán que Dios es el Señor. Se les hará conocer la grandeza de su majestad, que ellos desprecian, que ellos menosprecian, y lo terrible que es esa ira que se les anunció y que ellos repudiaron. ¿Están oyendo? No es que la ira de Dios sea una venganza maligna que hiere por herir, o un medio para devolver una injuria recibida. No, Dios vindicará su dominio como gobernador del universo, pero nunca será vengativo. Le damos un aplauso al Señor. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Bueno, el domingo vamos a hablar sobre cómo Romanos habla sobre la ira de Dios. Pero yo quiero terminar hoy. Hermanos, ¿cuáles son algunas de las reacciones que deberíamos tener al oír un mensaje como este? ¿Cuál debería ser tu reacción y mi reacción al oír un mensaje como este? No digamos porque yo lo prediqué, sino un mensaje sobre ese tema. La primera cosa es que nosotros, los que ya aceptamos a Cristo, debemos tener más reverencia a nuestro Dios. ¿Están de acuerdo, hermano? La segunda cosa, debemos obedecer su palabra, seguirla, porque las cosas están dichas ahí. Si la Biblia dice algo, yo lo obedezco, yo lo sigo, yo intento seguirlo, porque el juicio será sobre la base de lo que Dios nos ha dicho. Y si hay aquí alguien que no ha aceptado a Cristo, decirle: usted no puede pensar que se va a ir al cielo solo porque vino al culto. Usted puede venir a todos los cultos, pero si no acepta al Señor, usted va al infierno. El Dios que perdona, que salva, que tiene gracia, también es justo. No podemos desconectar la justicia de Dios con la gracia de Dios, o la gracia de Dios con la justicia de Dios. Y la ira de Dios no se puede desconectar con la justicia de Dios. Lo que Dios hace es que paga conforme a lo que la gente merece. Entonces, a toda esa gente que el Señor ha matado en el pasado, ¿se lo merecían o no se lo merecían? Se lo merecían. ¿Y quién soy yo para decir: Dios, ¿por qué hiciste eso? Lo que pasa es que soy un hedonista, soy un yoísmo. Pero lo que yo tengo que hacer, si no soy cristiano, es aceptar al Señor, porque el que no acepta al Señor ya ha sido condenado. Y si soy cristiano y ando en el mundo jugueteando con el pecado, mucho cuidado, hermanos. Ustedes no piensen que se van a salir con la suya. No piensen que se van a salir. Nada se escapa de la mirada de Dios. Aquel día hablamos de la majestad de Dios, ¿se acuerdan? Y la majestad de Dios: ¿a dónde me huiré de su presencia? ¿A dónde? ¿A dónde? A donde yo me vaya, dice el salmista 139 del Salmo, ahí estás tú. Aún tú conoces todas mis entrañas, todo lo que yo soy. Y si usted mira a alguien que anda caminando flojo, dígale, predíquele sobre el juicio de Dios. Dígale: mira, no pensás que te vas a salir así tan suavemente. No pensés que vas a suplantar a Dios, lo vas a burlar. No, cuidadito.
Cuidadito. Dios es serio. Dios es serio. Dios es serio. Señor, esta mañana